Muy bien, buen día queridos alumnos, espero que estén todos bien. Hoy día tenemos bastante de qué hablar, hemos quedado a medias el día de ayer con la teoría de Erik Erikson y la teoría del desarrollo psicosocial, en donde vemos diferentes etapas en el desarrollo del ciclo total de vida del ser humano, cada una con sus características, ¿no? De sus fuerzas sintónicas y distónicas y la crisis que lleva a una resolución adecuada o inadecuada de cada una de las etapas que va a repercutir en, en el desarrollo y resolución de la siguiente etapa. Entonces, dada esa introducción, hago mi cámara para no tener problemas con el internet y vamos a hacer un pequeño y rápido repaso de todo lo que ya hemos visto el día de ayer para ponernos al corriente. Entonces, recordando, estamos en el tema número 4 todavía, que es la adolescencia, y estamos viendo la teoría de Erik Erikson como parte complementaria de este tema, porque la etapa que justamente vamos a ver hoy día, con la que vamos a empezar hoy día, es la de identidad versus confusión de roles, que esta etapa es la principal, o mejor dicho, la que se desarrolla en esta etapa de la adolescencia. Sin embargo, antes de llegar ahí, quiero hacer énfasis o hincapié en lo siguiente, en los cambios físicos que se dan en la adolescencia. Como habíamos visto, tenemos las características sexuales primarias, ¿no? Que son la formación de los órganos reproductivos, vagina en el caso de la mujer, pene y testículos en el caso de los hombres, ¿no? Que son los rasgos físicos característicos de cada género. Y luego, al inicio de la pubertad y en el desarrollo de la adolescencia, vienen lo que es el desarrollo de las características sexuales secundarias, ¿no? Que esto es producto de las hormonas sexuales como es el estrógeno, progesterona y testosterona. Entonces, estos cambios, ¿qué producen? De manera general, que haya un desarrollo total del cuerpo del niño y se acerque más a la imagen de un adulto maduro. Entonces, como les había dado el ejemplo en su momento, el niño tiene el cuerpo flaquito, chiquito, ¿no? Pero ya cuando empieza a madurar en esta etapa, veamos aquí los cambios, ¿no? La piel se vuelve más grasa, en la mayoría de los adolescentes es común la aparición del acné, hay el cambio de voz en ambos géneros, ¿no? Empieza el crecimiento del vello facial, más notable en los varones. En los varones fisiológicamente la espalda y el pecho se hacen más anchos, más amplios, ¿no? Lo que también eso implica una mayor capacidad de fuerza física. En las mujeres crecen los senos, ¿no? Que eso es algo que se destaca, aparece vello en las axilas, está el desarrollo del tono muscular, así como también esto implica el desarrollo de la potencialidad o del potencial que puede alcanzar la musculatura ya en la etapa adulta, ¿no? Que, haciendo una comparación, la capacidad muscular, tanto en fuerza y resistencia de un adulto maduro, es muy superior a la que pueda tener un adolescente. Luego tenemos el crecimiento del vello púbico en ambos casos, ¿no? Luego que los genitales se engruesan, en el caso del varón el pene aumenta de tamaño y la piel se oscurece, los testículos se agrandan, y luego aparece el vello en los brazos, en ambos casos los muslos aumentan de tamaño, ¿no? O sea, crece la musculatura y hay más fuerza y más resistencia. Entonces, esos son los cambios fisiológicos y que son visiblemente notorios, tanto en el varón como en la mujer, en esta etapa de la adolescencia. Como les decía, estos primeros cambios hacen que el cuerpo del adolescente ya comience a tener una apariencia cercana a la de un adulto maduro. Entonces, a partir de la etapa de la adolescencia en adelante, el individuo empieza a convertirse en un adulto. Entonces, como yo les había dicho, ustedes en el momento, en este momento de su vida en el que están, ya son adultos jóvenes. ¿Okay? Siguiendo con lo que quería repasar un poco, bueno, aquí tenemos esta imagen, ¿no? Que puede, bueno, ustedes pueden visualizar las diferencias de morfología en el varón, en este caso,
¿no? Fíjense, el cuerpo del niño, chiquito, flaquito, ya el adolescente y el adulto maduro ya tienen bastante similitud. Y en el caso de las mujeres, pues aquí también tenemos, ¿no?, la misma característica cuando son niñas, el cuerpo es pequeño, es delgadito, pero ya se va acentuando las curvas características que tienen las mujeres, ¿no?, cuando van llegando a la adolescencia y a la etapa adulta. Habíamos visto también esta pequeña parte sobre que estos cambios que pueden darse también de manera muy rápida generan un conflicto de identidad en el adolescente, porque está dejando de ser un niño y está comenzando a ser un adulto. Entonces aquí empieza esta cuestión, este cuestionamiento y reflexión de quién soy o quién voy a ser. Y es aquí cuando ya inicia el desarrollo de la identidad, que ahora lo vamos a ver. Entonces lo voy a saltar. Y bueno, voy a entrar directo ya a lo que es la etapa de, perdón, a la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, mencionando muy por encima las etapas que ya hemos visto. Pero primero voy a volver a explicar cuáles son los elementos principales para poder entender esta teoría, que justo lo mencioné al comienzo. Teníamos lo que son las fuerzas sintónica y distónica. Entonces, sintónico, que está en sintonía, positivo. Distónico, que no está en sintonía, entendámoslo como negativo. Dicho también, lo positivo es la virtud y el potencial, ¿ya? O sea, lo bueno que puede desarrollarse en esta etapa o con lo que se llega a una etapa, y el potencial es lo que se puede alcanzar de manera positiva dentro de una etapa. Luego tenemos por el otro lado las debilidades y las vulnerabilidades. Entonces, las debilidades se puede entender como aquello que no se alcanza o se desarrolla en una etapa determinada. Y las vulnerabilidades se puede entender como el resultado de un entorno desfavorable o una resolución inadecuada de una de las etapas que va a repercutir en diferentes aspectos de la vida del individuo, así como en el desarrollo y superación de la siguiente etapa en cuestión. Luego tenemos lo que es la crisis, que se entiende como la lucha o el choque entre estas dos fuerzas, entre estas dos polaridades, ¿no? La lucha entre lo positivo y negativo. Claro que va a estar muy determinado por las características del individuo. No nos olvidemos que el ser humano es un ser biopsicosocial. Entonces, hay una predisposición genética, hay un aprendizaje social, hay características fisiológicas, etcétera. Entonces, esa predisposición va a ser muy determinante también en cómo el individuo pueda ir superando una, una etapa a otra. ¿Okay? Entonces, la crisis es la lucha de esas capacidades versus las vulnerabilidades o viceversa. Ahí la crisis resulta en qué venció. Si vencieron las vulnerabilidades y la debilidad, o si venció las virtudes y la potencialidad que tiene el individuo. ¿Okay? Entonces vamos entrando ya en las etapas para ver esto también. El resultado de la crisis, independientemente de qué fuerza haya vencido, ¿no?, resulta en un crecimiento psicológico en el caso de que las virtudes y la potencialidad haya vencido. Y en el caso de que haya dominado la debilidad o la vulnerabilidad, estamos hablando de un estancamiento o un decrecimiento psicológico. O sea, que el individuo no se está desarrollando psicológicamente como debería. Está en un retraso psicológico, si quieren decirlo así. O para que se pueda entender en palabras más sencillas, hay personas que tienen la madurez que tienen que tener en la etapa en la que se encuentran, y hay otras personas que no están, no han madurado, son inmaduras, si quieren decirlo así, en la misma etapa que se encuentran, ¿no? Pero es una forma, es un ejemplo para que se pueda entender.
Entonces, ahora sí, llegando a las etapas del desarrollo psicosocial, tenemos confianza versus desconfianza, que ya lo vimos, autonomía versus vergüenza, iniciativa versus culpa, laboriosidad versus inferioridad, exploración de la identidad versus difusión de identidad, intimidad versus aislamiento, generatividad versus estancamiento, integridad versus desesperación, que son las que vamos a ver hoy día. Entonces, vamos haciendo el resumen de esto. Confianza versus desconfianza. Habíamos dicho que esta etapa es muy importante en el sentido de que el bebé es totalmente dependiente de sus cuidadores, ¿ya? Entonces, para que el bebé desarrolle la confianza y los cuidadores tienen que atender las necesidades del bebé, ¿no? Entonces, el bebé cree en sus cuidadores, confía en el mundo y sabe que van a ser satisfechas sus necesidades. Ahora, si los cuidadores son negligentes, va a resultar en la desconfianza, que el bebé desconfía de sus cuidadores, va a tener temor al mundo y no va a estar seguro de que sus necesidades sean satisfechas. Y esto va a repercutir en la vida adulta y se va a expresar mayormente en cómo el individuo establezca los vínculos con los demás, desde la confianza o desde la desconfianza hacia los demás. Luego teníamos autonomía versus vergüenza, ¿no? Que esta es una etapa en la que ya el niño está más grandecito y es cuando empieza a querer hacer las cosas por su cuenta. Entonces, la característica de esta etapa es, por ejemplo, que el niño aprende a ir al baño. Entonces, el resultado positivo de la autonomía es que los niños aprenden a hacer sus cosas solos, ¿no? Motivados por sus padres y orientados por sus padres. Y pueden empezar a tomar ciertas decisiones por su cuenta. Los resultados negativos de esto es que el niño quede con sentimientos de vergüenza y empieza a sentir o experimentar ansiedad y depresión y niveles más bajos de afrontamiento. O sea, que ya no quiera hacer cosas por su cuenta y que dependa totalmente de sus padres, ¿no? O sea, que el niño, por ejemplo, si quiere ir al baño, tiene que ir con su padre y con su madre, si no, no puede hacer sus necesidades por sí solo. Luego tenemos la iniciativa versus la culpa, ¿no? Que habíamos visto que la iniciativa es el deseo entusiasta de intentar cosas nuevas, a diferencia de la culpa, que es la vergüenza que siente el niño por no haber completado una tarea con éxito. Entonces, aquí habíamos visto que cómo se desarrolla la iniciativa, ¿no? Que los cuidadores deben ser comprensivos, orientativos y pacientes con el niño. Y para poder limitar la culpa también hay otras formas de poder hacerlo, que los cuidadores, por ejemplo, deben animar a los niños a ver sus errores como oportunidades de aprendizaje. Entonces, la iniciativa es algo natural que van a tener los niños. Ellos son curiosos, ellos quieren hacer cosas nuevas. Sin embargo, si un adulto limita esta iniciativa, el niño va a empezar a generar un sentimiento de culpa. Se va a sentir culpable por querer hacer algo nuevo o que si lo hizo y no lo pudo hacer bien, ya no lo va a volver a intentar. Entonces, esto también repercute en la vida adulta, en la forma en cómo un adulto afronta situaciones nuevas o afronta algo que no pudo hacer bien. Luego tenemos laborosidad versus inferioridad, que en esta etapa es cuando el niño, al menos en edad escolar, puede aprender nuevas habilidades, desarrolla estas habilidades y a esto contribuye el apoyo de los adultos en general, ¿ya? Para que el niño pueda desarrollar una capacidad plena de laborosidad y en el futuro tengamos un adulto funcional y autónomo, ¿ya? Versus la inferioridad, que significa que un niño que no ha tenido un entorno o una mentoría u orientación favorable de parte de los adultos que le rodeaban, vamos a tener un adulto o un individuo que va a experimentar sentimientos de inferioridad, que él va a sentir que no tiene la capacidad de hacer las mismas cosas que hacen los demás. Es más, ni siquiera las va a intentar, ¿no? Porque él se siente inferior a los demás, porque siente que no lo puede hacer.
igual de bien, o que si lo hace no es mejor que lo que pudo hacerlo otra persona. Entonces, aquí también afecta mucho a la capacidad de afrontamiento a las nuevas situaciones y también al afrontamiento a la frustración. Además de eso, un buen desarrollo de la laboriosidad se traduce en tener una autoimagen positiva y mayor percepción de éxito. Eso significa que el adulto sabe la capacidad que tiene y sabe qué puede lograr y que lo puede lograr, a diferencia de una persona que se ha quedado estancada en esta etapa con la inferioridad, que va a resultar en una baja autoestima y derivar en otros problemas, como habíamos visto, lo que es el comportamiento antisocial, depresión o consumos de sustancia a futuro. Entonces, este tipo de personas tienen esas características, por así decirlo, ¿no? Entonces, son personas que por el sentimiento de inferioridad, ellos tienen una autovaloración negativa, ¿no? Entonces un discurso interior de yo no puedo, yo no soy, soy menos, no sirvo, etcétera. Muy bien, entonces aquí terminamos el repaso o resumen express y vamos a iniciar ya en el punto en donde nos quedamos el día de ayer, que es la identidad versus confusión. Esta etapa del desarrollo psicosocial es la que caracteriza la adolescencia, porque es en este periodo de vida en donde se desarrolla esta lucha de fuerzas, ¿no? La construcción o desarrollo o formación de la personalidad del adulto versus la confusión de identidad. Entonces, veamos esto primero. La pregunta importante en esta etapa, ¿quién soy yo? La virtud básica, la fidelidad. Y los eventos importantes que se dan en esta etapa son las relaciones sociales. Ya habíamos visto que el adolescente es muy, pero muy influenciable por el entorno social en el que se desarrolla. Intentamos como entorno social la familia, el colegio, las amistades, diferentes círculos, etcétera. Entonces, la identidad es el principio organizador fundamental que se desarrolla a lo largo de la vida. ¿Por qué qué es lo que comprende la identidad? Primero, abarca experiencias, relaciones, creencias, valores y recuerdos que conforman la percepción subjetiva del yo. Entonces, la identidad ya es un mecanismo o una herramienta, por así decirlo, con la cual el individuo forma el concepto de sí mismo. ¿Qué es el concepto de sí mismo? Lo que el individuo entiende, eh, ¿cómo decirlo? Lo que el individuo entiende por quién soy yo, ¿no? Entonces, eso está determinado y formado por lo siguiente: las experiencias que vive a través de su historia de vida, los diferentes tipos de relaciones y vínculos que ha formado a lo largo de la vida, las cosas que cree, los valores, recuerdos y todo esto que está mencionado aquí, este, están influenciados y conformados, ¿no?, a la percepción subjetiva del yo. Entonces, el entorno total en el que está el individuo define cómo es que se percibe el individuo. Y les había dado el ejemplo, ¿no?, de que si un adolescente crece en un entorno favorable, entonces él se va a identificar con cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, yo soy una buena persona, yo soy un buen hijo, soy un buen estudiante, soy un buen deportista, etcétera. A diferencia de un adolescente que crece en un entorno desfavorable, ¿no? Con cierto tipo de discursos que va en este sentido: nadie me quiere, yo no sirvo para nada, no valgo nada en este mundo. Ahí empieza el relacionamiento quizás con alguna pandilla porque lo han acogido y le han dado ese sentimiento de pertenencia, entonces él empieza a identificarse con todas esas cosas. Él puede no identificar o no entender que lo que está haciendo está mal, sino que integra ese contexto como normal, ¿no? Entonces, él va a entender que él, dentro de ese contexto de, de vandalismo o de criminalidad, él es bueno.
¿Y por qué es bueno? Porque se está adaptando y integrando al entorno en el que está. Está cumpliendo con las expectativas de ese entorno. Entonces, si en ese entorno roban, se drogan, tienen sexo entre todos ellos, entonces, si él hace lo mismo, entonces él está siendo bueno dentro de esa percepción y esa identificación. Entonces, eso es lo que pasa en esta etapa, ¿no? La construcción de la identidad, pero la identidad implica con qué se identifica el adolescente y bajo eso, cómo es que se está percibiendo a sí mismo. Entonces, como lo estaba explicando, los factores que influyen en la identidad de una manera muy fuerte, amigos, familia, compañeros, grupos sociales, tendencias sociales, y también mucho más ahora, hoy en día, con este tema con esto de las redes sociales, Instagram, TikTok, ¿no? O TikTok, que es lo que mayormente utilizan las generaciones actuales de hoy. Entonces, aquí ya estas nuevas generaciones se identifican con algo, ¿no? Con ese modelo ideal que muestra el influencer o el TikToker, esa vida perfecta, fitness, de productividad, de ser rico, etcétera. Entonces, empiezan a identificarse con eso. Y eso también se nota dentro de los círculos con los que se rodean o frecuentan. Todo eso influye en cómo se forma la personalidad del adolescente. Entonces, la característica principal de esta etapa también es que la tarea prioritaria es lograr la identidad del yo y evitar la confusión de roles. Vamos a entrar un poquito en profundidad en esto. Entonces, tener una identidad significa saber quiénes somos y dónde encajamos en el resto de la sociedad. A diferencia de la confusión de roles, que significa no saber cuál es tu lugar en el mundo y en la sociedad. ¿Ya? Y esto se puede ver reflejado en la vida adulta de la siguiente manera o con los siguientes ejemplos. Una persona que pasa de un trabajo a otro muy frecuente, una persona que no dura mucho tiempo en los trabajos. Ahí ya tenemos como resultado cierta disfuncionalidad, porque el poder permanecer en un trabajo también implica una identificación en el entorno en que uno está, ¿no? Entonces podemos entenderlo como el estar alineado con los valores y la misión y visión de la empresa. Eso tiene que ver, ¿ya? Pero cuando no hay ese sentido de pertenencia, que esto comienza en esta etapa, va a suceder esto, que una persona está de un lugar a otro, ¿no? Rebotando de aquí para allá, como se dice. O también cambiar de relación de pareja muy frecuentemente. Entonces, hay personas, yo sé que quizás tengan algún amigo o amiga que ustedes ven que cambia de cortejo como cambiarse los calcetines. Entonces, es una persona que no puede sostener vínculos a largo plazo. O sea, que por cierta carencia y necesidad cambia de relación, ¿no? Con una persona, después con otra, y no puede identificarse con una pareja. Lo que pasa es que dentro del vínculo de la pareja hay una identificación mutua del uno con el otro, porque es algo complementario. Entonces, la confusión de roles implica una dificultad en ese proceso de identificación y complementación con la pareja. Por eso es que esto puede llevar a tener dificultades con el compromiso, ¿no? Además de eso, todo esto se puede traducir en una peor salud mental y bienestar. Entonces, como yo en algún momento les dije, queridos alumnos, no subestimemos nuestra parte emocional, no subestimemos la emocionalidad que tenemos todos nosotros y la de los demás. Como les había dicho, yo me he discutido con muchas personas porque no entienden este concepto. Cuando me preguntan, ¿por qué la pareja de tal persona, indistintamente si es hombre o mujer, es tan tóxica? Y yo les explico, simplemente lo que pasa es que cuando nos desborda la emocionalidad, empezamos a actuar de manera irracional e incoherente. Y todo el mundo me responde, no, no creo, es que debe tener algún problema más, ¿no? O sea, sí, puede ser, pero de base siempre va a estar toda esta cuestión emocional de por medio. Ahora, volviendo aquí a esta explicación de esta etapa, quiero saber si tienen alguna pregunta sobre lo que es la identidad versus confusión de roles.
Ninguna pregunta. Vamos, jóvenes, hagan preguntas. Me gusta que hagan preguntas. Me permite desarrollar mejor el tema. Bueno, nada, entonces. La siguiente etapa es la de intimidad versus aislamiento. Antes de entrar en esto, por si acaso, todavía, como les dije, seguimos en el tema 4, que es la adolescencia, pero justamente por la etapa anterior que acabamos de ver, identidad versus confusión, que implica como un proceso primordial de la etapa de la adolescencia, estamos viendo toda esta teoría. Entonces, una vez que terminemos con esta teoría, vamos a seguir hablando de diferentes aspectos de la adolescencia porque seguimos en ese tema. Se los digo para que cuando entremos en esa parte no queden como que, ¿qué pasó si estábamos viendo un tema y otra vez volvimos a esto? Entonces, va a pasar eso ya, se los estoy adelantando, para que no perdamos el hilo del desarrollo. Entonces, intimidad versus aislamiento. Esta etapa se da aproximadamente entre los 20 y 40 años. Esta es la etapa en la que nos encontramos nosotros. Ustedes la están iniciando, yo ya voy a la mitad. Entonces, intimidad es más que sexo, ¿ya? La intimidad es cercanía, honestidad y amor puro en las relaciones de familia, amistad, de pareja, etcétera, ¿ya? Las relaciones o los vínculos en esta etapa pasan a ser prioridad para el ser humano. Lo que son las citas, el matrimonio, compromisos románticos, amistades, colegas, compañeros, ¿ya? Entonces, las relaciones interpersonales sanas y sólidas son vitales para y durante la adultez temprana. Estas conexiones nos brindan apoyo social que necesitamos para prosperar. Entonces, el poder crear y sostener vínculos sanos en esta etapa de nuestra vida es muy importante para que nosotros podamos desarrollarnos y ser felices, ¿ya? Porque el ser humano, como les dije, es un ser biopsicosocial y es un ser extremadamente social. Si el individuo se aísla y se margina, muere, literalmente muere, en todo sentido, biológicamente, psicológicamente, emocionalmente, porque el ser humano necesita estar rodeado de otros para poder tener un equilibrio en la existencia. No puede solo depender de la existencia biológica y más nada. También está esa parte psicológica y esa parte social que es muy, 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 muy importante. Pero aquí hago el hincapié en que es importante que ustedes son responsables de poder establecer vínculos que sean saludables y que sean recíprocos, que lo que ustedes ofrezcan también les sea devuelto. Eso es lo que contribuye a un equilibrio de una buena salud mental y bienestar y también felicidad. Entonces, pregunta importante, ¿qué sucede en esta etapa? ¿Seré amado o me voy a quedar solo? ¿Okay? Entonces, esta pregunta o esta cuestión puede surgir muy fuerte en cualquier momento de toda esta etapa, ¿no? Y va a depender de si uno ha podido crear y sostener vínculos sanos o si al contrario no ha podido hacerlo, que se traduce en diferentes consecuencias, un poco negativas o negativas, que ahorita las vamos a ver. Entonces, la virtud básica de esta etapa o de esta crisis es el amor. Los eventos importantes son las relaciones románticas principalmente, ¿no? Que es lo más fuerte que se da. Entonces, poder resolver adecuadamente esta etapa fomenta las relaciones íntimas y las redes sociales de apoyo que son vitales para la salud física y también mental. Entonces, una persona, como les decía, que está aislada y marginada, muere, pero antes de eso, primeramente se enferma, porque entra en ansiedad, entra en depresión, entra en tristeza, y eso afecta físicamente. Uno deja de comer, uno deja de empezar a autocuidarse, ¿no? Ya no se baña, ya no se cepilla los dientes, ya no se cambia la ropa, ya no se hace el skincare, y eso empieza a afectar y a deteriorar la salud física, y poco a poco, o quizás muy rápido también la salud mental, porque el cómo nosotros nos vemos al espejo afecta mucho. Es muy importante el autocuidado, por si acaso. El autocuidado
como dicen, es parte de lo que es el amor propio, pero el autocuidado, el ponerse ropa limpia, el ducharse, el peinarse, eso contribuye también a nuestra autoestima, ¿ya? Y también es parte de nuestro bienestar psicológico. Entonces, volviendo a esto, la intimidad requiere escuchar, apoyar y compartir con los demás en una relación recíproca. Es lo que les decía. Lo que ustedes ofrezcan en una medida, en un vínculo saludable, les va a ser devuelto en la misma medida, ¿ya? Una relación recíproca no te pone condiciones, te puede poner, sí, límites, que eso está dentro de lo que es el respeto mutuo, pero no te pone condiciones para poder sostener ese vínculo, porque hay mucha honestidad de por medio y que eso también implica un amor sincero. Entonces, a eso es a lo que todos tenemos que apuntar en esta etapa, ¿no? A poder establecer vínculos y relaciones sociales donde haya una verdadera reciprocidad. Entonces, cada uno es responsable de poder buscar eso, ya sea con los amigos de colegio, también es importante cultivarlo dentro de la familia, porque la familia nos acompaña a lo largo de nuestra vida, con los compañeros de la universidad, que próximamente es con lo que ustedes se van a encontrar. Como ya les había dicho en un momento, tengan mucho cuidado con el tipo de personas que se relacionan en la universidad, ¿ya? Al menos bueno, yo solo les puedo hablar de la Gabriel porque es de donde yo salí. Uno se encuentra con personas que vienen de todas las realidades y situaciones que ustedes se puedan imaginar. Entonces, empiecen a desarrollar el discernimiento y bajo lo que ustedes quieren lograr en su vida, vayan rodeándose de ese tipo de personas. Entonces, dentro igual ya de la etapa adulta, no más adelante de la etapa en la que están ustedes, también es importante el desarrollo de estos vínculos sociales con los colegas de trabajo, ¿no? Porque ya hay ese tipo de relaciones, el after office, etcétera, etcétera. Fuera de eso también es importante, ¿no? Establecer vínculos de este tipo, por ejemplo, si hacen algún deporte con los amigos que tengan ahí, si van al gimnasio también con los amigos que tengan ahí, o algún otro tipo de actividades que ustedes realicen, ya sea, no sé, baile, como les decía, algún deporte, algún arte, etcétera, etcétera. Es importante que el ser humano tenga este tipo de relaciones sociales saludables. Alguna vez estaba escuchando un podcast de psicología en el que hablaba de un estudio que se había hecho sobre, más que todo sobre personas que ya están en la adultez intermedia, o sea, tipo 50 años, y que el resultado de ese estudio indicaba que las personas adultas de esta edad más felices son las que mantienen amistades saludables y que las personas que son infelices a esa edad es porque no tienen un círculo social establecido o no tienen un círculo social que sea estable. Entonces, esto se puede entender y traducir en que gran parte de la felicidad que nosotros podemos sostener a lo largo de nuestra vida está determinado por las relaciones interpersonales que nosotros mantenemos. Continuando con esto, entonces, la intimidad es relaciones románticas fuertes, relaciones estrechas con amigos y familiares y que resulta en una fuerte red de apoyo social o fuerte red de apoyo emocional. Y esto es importante, jóvenes, porque cuando uno tiene una buena y fuerte red de apoyo social y emocional, cuando uno cruza situaciones muy difíciles en su vida, esa red te sostiene, te apoya, te consuela, te ayuda a no hundirte. Entonces, cuando uno cruza un duelo por la pérdida de un familiar, ese círculo está ahí, esa red de apoyo emocional y social está ahí. Cuando uno termina con su pareja, ya que nunca, ¿cómo decirlo? Nunca infravaloremos la ruptura de una pareja, de una persona, ¿ya? Por más tóxico o tóxica que haya sido esa persona con nuestro amigo, no lo juzguemos, no lo critiquemos, démosles apoyo, porque cualquier tipo de ruptura emocional siempre es dolorosa, no importa qué tan bueno o qué tan mala haya sido la persona, siempre va a doler, porque hay emociones de por medio. Entonces, por eso es importante tener una fuerte red de apoyo emocional,
porque cuando uno no la tiene y te ves en este tipo de situaciones, la pasas mal, realmente mal, y eso ya empieza a afectar tu salud mental. Entonces, el aislamiento, ¿ya? Son relaciones románticas pobres que carecen de intimidad, ¿no? Podemos hablar quizás de relaciones que son emocionalmente superficiales, así como también amistades que son superficiales. Entonces, el aislamiento también es tener pocas o ninguna relación con amigos y familiares, ¿no? Con esto voy a explicar algo al final, ¿no? Tener una red de apoyo social débil, que cuando vos estás en situaciones difíciles y necesitas, no sé, desahogarte o hablar con alguien, no tenés ninguna persona disponible para poder hacerlo. Entonces, esto termina en diferentes consecuencias, como enfermedades cardiovasculares, problemas de corazón, depresión, consumo de sustancias, mucho estrés y, el caso más extremo, el suicidio. Entonces, lo primero que quería mencionar, pocas o ninguna relación con amigos y familiares, ¿ya? Es que, a ver, perdón, ya. Es importante con esto de pocas o ninguna relación con amigos y familiares. Hay personas que se caracterizan, entre comillas, o se jactan de ser personas muy independientes, de decir, no, yo no necesito a nadie para estar bien. Pero eso es mentira. Eso es caer en el narcisismo, ¿no? Porque para empezar, vos estás menospreciando lo que te pueden ofrecer los demás y eso no está bien. A la larga eso te afecta. Eso a la larga también le afecta de manera negativa a uno y puede caer en lo que estamos viendo abajo, ¿no? En que tenga una red de apoyo social y emocional muy débil o que no la tenga directamente. Y conforme uno se va haciendo adulto, es un poco más complicado mantener o generar nuevos vínculos sociales, ¿ya? Ahora, con lo último que explicar en esta partecita sobre las diversas consecuencias que se dan, es sobre el suicidio. A mí me molesta que actualmente en las redes sociales la palabra suicidio, entre muchas otras, te la censuran. No sé por qué lo hacen, como tratar de proteger la plataforma o el contenido que se está dando o no fomentar el suicidio quizás. Pero este término no es, como decirlo, tabú y no debería ser tabú. El suicidio es real, muchas personas se suicidan diariamente. O sea, en este momento, ¿cuántas personas lo están haciendo? Y todos nosotros como seres humanos debemos contribuir a prevenir esto, tanto en nosotros mismos como en las personas que están alrededor nuestro. Entonces, hay que tomarlo con seriedad y yo algo que siempre digo es que cómo podemos construir un mundo mejor si no nos permitimos poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. No podemos fingir que el mundo es color de rosas y que no hay peligro, en este caso suicidio, ¿no? Y cuando nos enfrentemos con eso, ¿qué capacidad vamos a tener para afrontarlo? Si siempre nos los han ocultado, ¿entienden? Entonces, y ustedes, al menos los que van a estudiar psicología, se van a topar mucho con esta temática, con el suicidio, ¿ok? Y bueno, muchas formas de prevenirlo. Entonces, el suicidio no es solo una tendencia, no es solo una estadística, es un problema real que siempre ha estado en toda la historia de la humanidad. Pero ¿cómo podemos prevenirlo? Dentro de esta etapa, con la formación de estos vínculos o relaciones interpersonales saludables y estrechas. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta sobre todo esto? Lice, disculpe, Ujú. buenos, buenos días. Esto está en el texto, pasa que estoy viendo y no le encuentro sobre eso lo que está hablando. Uy, ahí me agarraste en curva porque no estoy seguro. El contenido que está en la plataforma que están ustedes, yo entiendo que es el mismo que a mí me han dado para poder explicarlo, ¿no? De todas maneras, yo me limito a cumplir, digamos, ¿no? El contenido que me han Sí, dado. porque Lice, perdón, solamente está la parte donde dice cambio físico, Ujú. y por último está la teoría de Sternberg, que es el triángulo.
Ujú. Hasta ahí está. Y después eso lo busqué y no estaba, para poder entenderle mejor. Ya. Sí, ya sé lo que pasó. Entonces lo que ustedes me están diciendo lo voy a comunicar o informar a los administrativos, ya, para que puedan desarrollarlo este contenido en lo que ustedes tienen y no y puedan estudiarlo. Ya le hice, gracias. Disculpen con eso. Sí, alguien levantó ahí la mano. Listen, lo que dice mi abuela es verdad. Eso le iba a comentar a la administradora, a la Lisen Rebeca, Ujú. que los contenidos de la plataforma que nos enviaron son incompletos y quería saber si nos podían enviar, nos podían seguir enviando por WhatsApp porque por WhatsApp están completos y esa vez para el examen anterior los últimos temas no nos enviaron todas las materias y yo los descargué en PDF y estaban incompletos. Me salieron preguntas de los últimos temas que, o sea, yo los leí, los estudié, pero no había, y, y en lo que avanzamos en clases tampoco había. Así que quería saber, quería comunicar ese problema que hay en la plataforma. Ok, muy bien. De todas formas está la Liz en Rebeca aquí escuchando todo eso y yo también en el grupo de administración que estoy voy a comunicar el desfase que hay con los contenidos para que se pueda solucionar y ustedes puedan tener todo el contenido completo. Ya como les digo, ya entiendo el problema, ¿no? Ya me di cuenta y me acordé que también vi lo mismo que ustedes. Ok, así que no se preocupen con eso. ¿De dónde realmente vamos a estudiar? Bueno, el contenido que ustedes tienen en la plataforma y de los podcasts y todo lo que hacen ahí en la plataforma. Y bueno, también de lo que nosotros los docentes explicamos en cada materia, pero como les digo, ya entiendo cuál es el problema y yo lo voy a comunicar para que se pueda solucionar esta misma semana. Ya le hice, gracias. Bueno, volviendo al tema de intimidad versus aislamiento, ¿tienen alguna consulta sobre esto? Aquí Will dice, ¿por qué el suicidio pasan algunas cosas tanto en la soledad como en la relación? No entiendo muy bien tu comentario o tu pregunta, si podrías escribirlo de nuevo para que pueda entenderlo y pueda responderlo, por favor. Pero sí puedo mencionar algo respecto al suicidio y es que se genera en cadena, por así decirlo. Entonces, dentro de una familia, por ejemplo, si una persona, un familiar comete suicidio, las probabilidades de que otro familiar caiga también en cometer suicidio son altísimas, pero altísimas. Entonces, si una persona cae en esto, o por decirlo, una persona que ustedes conocen cae en esto, es importante el apoyo y el seguimiento de, de los familiares, ¿no? Porque muchos no pueden superar el duelo o la depresión y también caen en esto. Y no solo los familiares, quizás a algún amigo muy cercano. Yo lo he visto varias veces con personas que he conocido, con sus familiares, ¿no? Que cae uno y, y a los poquitos meses viene otra persona. No sabría decir si es común, pero pasa. ¿Por qué hay personas que se sienten solas a pesar de tener varios amigos? Es una pregunta bastante compleja de responder porque hay que explicar y contemplar muchísimas cosas, ¿no? Entre todo eso, la historia de vida de la persona, conocer mucho a esa persona, o sea, ese antecedente, si quieren decirlo así, para poder entender desde dónde es que se está originando ese, ese sentimiento o esa percepción o interpretación que tiene la persona. Porque se puede decir que ya una persona puede tener muchos amigos, círculos, estar en la fiesta o en las reuniones y todos los demás, pero aún así decir que se siente sola. Entonces podemos entenderlo en palabras sencillas, que es una persona que tiene problemas de vinculación, ¿ya? O en todo caso, una creencia irracional, como lo vimos alguna vez, que es lo que trata la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, con esa persona hay que trabajar en modificar esas creencias irracionales, porque si tiene amigos y esos amigos le están expresando cariño, entonces no es que nadie le quiera,
sino que la persona está entendiendo que los demás no le quieren o que nadie lo quiere, nadie quiere a esa persona porque no está recibiendo la expresión de cariño como la persona entiende que es ser querida, ¿no? Entonces, cada uno tiene su forma de querer y también de recibir el cariño. Y cuando no hay esa coincidencia entre el dar un tipo de cariño y recibir ese tipo de cariño, se puede generar una interpretación sesgada de que esta persona no me quiere. Entonces, para dar un ejemplo sencillo, a muchas chicas les gusta y se sienten queridas cuando les regalan una flor. O sea, tienen ese sentimiento de, sí, mi novio realmente me quiere mucho, ¿no? Cuando me regala la flor amarilla en el día de la flor amarilla. Pero hay otras chicas que no, que vos les regalas una flor y te dicen, gracias, pero no me gustan las flores. ¿Por qué? Porque su comprensión o su interpretación de querer no es la flor, puede ser otro tipo de regalo u otra forma. Ahí ya podemos entrar un poco en los lenguajes del amor, ¿no? Pero va en ese sentido. Respondiendo a la pregunta de por qué hay personas que se sienten solas a pesar de tener varios amigos, tiene mucho que ver con la interpretación de las cosas que pasan a nuestro alrededor. ¿Cuál sería una forma de resolución de la vergüenza o la culpa? Uy, ahí tenemos que volver un poquito atrás. Lice, ¿y esto puede ser, así decirlo, genético o en base a la enseñanza de los padres? ¿Cuál lo que acabo de explicar? Sí, sobre las actitudes, o sea, lo que estaba diciendo, lo que son versos y todo eso. No se olviden que el ser humano es un ser biopsicosocial. Como ya lo vimos en algún momento, sí hay una predisposición genética, ¿no? Que es el temperamento, que es la materia prima sobre la cual se va moldeando, si quieren decirlo así, la identidad o la personalidad de un individuo. Pero eso se puede ver muy influenciado por muchos factores que están a nuestro alrededor y a través del desarrollo del ser humano. Entonces, como me lo había preguntado una alumna justamente en una de esas clases, si una pareja tiene 3 hijos y el padre fue infiel, entonces el primer hijo tiene más probabilidades de ser infiel. Va a depender mucho de las influencias del entorno, principalmente, y también de la carga genética, que es muy difícil de determinar, ¿no? Si hablamos de bioquímica y todo eso, es muy difícil determinar quizás la carga genética o de los genes infieles, si quieren decirlo así. Entonces, el primer hijo sí puede tener mucha carga genética del padre y que puede tener más probabilidades de terminar siendo una persona infiel, pero también puede, por el entorno, si hay un entorno favorable, esa carga genética no se desarrolle, se queda ahí dormida, por así decirlo, y sea una persona pues que tenga una relación sana, ¿entienden? Entonces depende mucho de la historia de vida de la persona, ¿no? La afinidad que tenga con los cuidadores, si los cuidadores también han sido buenos o si han sido negligentes. Entonces, por eso es que dentro de las terapias psicológicas, lo primero que hace el psicólogo en las primeras sesiones es estudiar la historia de vida de la persona antes de entrar en un diagnóstico y ya poder establecer un programa de terapia para poder resolver el problema que le está quejando al paciente. Eso sería. Volviendo aquí a lo que habían preguntado de cuál es la forma de resolución de la vergüenza o la culpa, habíamos visto esto, ¿no? De cómo limitar la culpa, que lo estuve explicando el día de ayer. Entonces, los niños siempre van a demostrar curiosidad e iniciativa de yo quiero hacer, yo quiero participar. Entonces, por ejemplo, cuando un adulto está haciendo una actividad cotidiana, por ejemplo, lavar ropa o lavando los platos o haciendo algo, el niño siempre va a estar ahí a tu lado, no sé, tirándote la ropa porque porque aparentemente quiere atención, ¿no? O porque quiere estar ahí, pero en realidad es porque el niño quiere participar en esa actividad, quiere ser parte de esa actividad. Eso ya es una conducta social, por ejemplo. Entonces, ¿cómo el adulto limita el sentimiento de culpa? Haciendo que el niño participe en esa actividad.
y enseñándole o mostrándole cómo es que se hace. Y ahí, si el niño, que bueno, claramente inicialmente no lo va a poder hacer bien al nivel de un adulto, ¿no? Es importante que el adulto oriente y anime al niño a que, a pesar de que no lo hace bien, puede hacerlo mejor. Esto ya genera oportunidades de aprendizaje, oportunidades de mejora y de crecimiento. Entonces, lo que dice aquí, evitar las críticas excesivas, el ridículo, el desdén y fomentar la curiosidad del niño sin juzgarlo ni mostrarle impaciencia. ¿Ya? Esa es la manera en cómo se resoluciona o se supera la vergüenza y se desarrolla la virtud de la iniciativa dentro de esta etapa. Dicen, las personas tienden a pensar en el suicidio o a sentirse solas aún teniendo amigos y personas que lo apoyan. Sí, por eso es importante que uno, si está con este tipo de pensamientos y sentimientos, acuda a un terapeuta psicológico. ¿Por qué pasa que una persona tiene felicidad, que tiene amigos, todo, pero a la vez finge su felicidad para que nadie se preocupe? Mm, es complicado explicárselos ahorita, respondérselos ahorita. Como les digo, eso es algo que el terapeuta clínico tiene que estudiarlo, ¿no? La historia de vida de la persona, los vínculos familiares, cómo es que la persona interpreta el vinculamiento con los demás y el entorno en el que está para poder entender por qué está utilizando esos mecanismos, ¿no? De no poder expresar quizás algún sentimiento negativo que esté teniendo frente a los demás. Pero, a ver, ¿por qué a la vez finge su felicidad para que nadie se preocupe? Bueno, quizás porque tenga vergüenza de incomodar a los demás con lo que está sintiendo. Pero ahí por eso es importante lo que estábamos viendo sobre las redes de apoyo social y emocional. Porque una red de apoyo social y emocional que sea saludable y recíproca te va a incitar a que te sientas seguro y que no tengas vergüenza de explicar o hablar sobre lo que te está pasando. Al contrario, te va a validar, te va a comprender, te va a apoyar y te va a sostener. Entonces ahí también es importante la interpretación que tiene la persona respecto a esos sentimientos, pero también es importante eh, si la persona ha construido una red social o de apoyo emocional que haya sido saludable. Porque hay personas que no les gusta mucho socializar con otras personas, no les gusta ni tener muchos amigos. La respuesta va más o menos por ahí, pero también hay que identificar si una persona tiene como característica la extroversión, ¿no? Que son personas que les gusta y tienen facilidad para hablar con cualquier persona, ¿no? Que se desenvuelven muy fácilmente en entornos sociales, o si es una persona que tiene como característica la introversión, que son personas que prefieren no estar solas necesariamente, ¿no? Pero prefieren los espacios más calmados, la conversación uno a uno, conversaciones más tranquilas, profundas, y que ciertamente sí disfrutan la soledad, pero no en el sentido de que no quiero ver a nadie, no quiero saber de nadie, sino que les gusta ese espacio de tranquilidad, porque es donde se desenvuelven mejor. Porque hay personas, allá, eso. ¿Cómo es eso? Gracias, Lisa, yo tengo una excusa si me pillan. Me pregunto algo, Lisa, si en la familia materna se ve que generación anterior presenta, perdón, anterior presente elijan parejas de vida fuerte, carácter fuerte, la generación futura elegirá lo mismo, es una pregunta personal. Bueno, saliéndome un poco del tema, dentro de las terminologías psicológicas hay los que son patrones de conducta, pero esto también va muy ligado a lo que es el aprendizaje social, ¿ya? Entonces, puede ser, se puede notar, sí, en una familia, que el tipo de pareja que tenga la madre, ¿no? O sea, el tipo de esposo que tenga la madre, las hijas o las nietas, ¿no? Tomen como referencia a esa persona, ¿no? Entonces, como que
Esto es algo que se va quizás de manera subconsciente, digamos, pero también está mucho con la identificación. Entonces, como en teoría la niña se identifica con la madre, entonces entiende, por así decirlo, que el tipo de pareja que debe tener es como es la pareja de la madre. Entonces ahí se da cierto patrón de conducta. Entonces, si tenemos este, si una madre tiene una pareja que es protectora, cuidadora, atenta, etcétera, hay muchas probabilidades de que la hija identifique esos recursos y termine con una pareja con las mismas características. Al contrario, si es una persona abusiva, agresiva, etcétera, hay muchas probabilidades de que también en este caso la niña o la mujer joven termine involucrada con una persona con estas características, porque hay una identificación o una afinidad con esas características, más que todo por un tema de familiaridad, pero esto se da de manera subconsciente, ¿ya? Pero cuando uno va a terapia, puede identificar todas estas características y estos patrones y uno puede romper y cambiar esos esquemas, ¿no? Entendiendo que una pareja que te grita, que te trata mal, que es excesivamente autoritaria con vos, no es una pareja que te esté ofreciendo una relación saludable y que te esté haciendo bien, ¿no? Entonces uno ahí ya cambia y construye un nuevo esquema mental sobre cuál es la pareja adecuada, una que sea atenta, protectora, que te ayude y te apoye, etcétera. Puede pasar, siempre hay muchas probabilidades, mucha influencia del entorno, etcétera. Pero ahora volvamos al tema, chicos. Estábamos hablando de la intimidad versus aislamiento. Dicen, ¿todos deberíamos ir a terapia? Por supuesto que sí. Todos debemos ir, tarde o temprano. Pero jóvenes, se los digo así, hay problemas que no podemos resolverlos simplemente con la lógica y la razón. Hay problemas que necesitamos otro punto de vista, otra forma de trabajar y resolverlas. Una de esas es la terapia psicológica, porque los problemas que a nosotros nos pueden aquejar en la vida diaria de cómo nos sentimos, cómo afrontamos las situaciones, nuestros temas de familia, nuestros temas de pareja, eso no nos los va a resolver el médico, ¿ya? En la clínica, porque el médico trabaja con temas fisiológicos. Nosotros tenemos que acudir al profesional de la salud mental y emocional, si quieren decirlo así, que es el psicólogo. Él es quien nos va a orientar y nos va a ayudar y nos va a dar las herramientas necesarias para poder enfrentar este tipo nuevo de problemas que tenemos, ¿no? Que la lógica y la razón no necesariamente las van a poder resolver. Creo que hasta los psicólogos tienen sus propios psicólogos. Por supuesto que sí. Yo tengo el mío, por ejemplo. Pero si yo he hecho terapia en algunos momentos es porque he necesitado este tipo de ayuda o intervención con problemas que ya han sobrepasado mi capacidad para determinadas situaciones en las que digo me siento mal, ya no sé qué más hacer. Bueno, voy al psicólogo y ahí busco una manera distinta desde la terapia psicológica para poder resolver esos problemas. Entonces, como le digo, problemas con amigos, problemas con tu pareja, problemas con tu familia, problemas de cómo te sentís con vos mismo, es con el psicólogo. ¿Cómo se puede detectar la depresión cuando nadie se da cuenta y no creer en la psicología? Lo que pasa es que, por ejemplo, con esto de no creer en la psicología, es porque la psicología a través de la historia siempre ha estado muy estigmatizada, ¿no? Se creía que el psicólogo era un brujo o era un charlatán, o etcétera, etcétera, como ya más o menos lo hemos visto en el desarrollo de todas las clases. Sin embargo, a día de hoy, ya la psicología está muy consolidada como ciencia, totalmente consolidada como ciencia. Y más a día de hoy, después de la pandemia y con todo lo que vivimos, y aquí en nuestra realidad cruceña y boliviana, la psicología ya ha tomado mayor relevancia. Fíjense ustedes, en las redes sociales y en todos lados ya se habla mucho de la necesidad de los psicólogos para poder tener una buena salud mental, ¿no? Entonces, eso de que no se cree en la psicología es algo para mí, como se dice, ya anticuado, ¿entienden? Es anticuado, porque la realidad actual ya no es esa.
Ahora, actualmente ir a terapia es algo bueno, bien visto y aceptado. ¿Cómo se puede detectar a una persona con depresión? Hay diferentes criterios, ¿no? Para poder detectar, que eso lo vamos a ver justo en una de las partes finales de esta parte del curso, que es el manual de los trastornos mentales, el DCM-5, y ahí habla sobre los criterios de diagnóstico. Entonces, un paciente tiene que cumplir, por así decirlo, una serie de distintos requisitos para que el profesional pueda diagnosticar que la persona está, por ejemplo, con depresión. Pero las características de la depresión es que, por ejemplo, que en un periodo de 6 meses a un año, la persona tiene que haber cursado ciertas situaciones o llevar cierto comportamiento de manera sostenida. Por ejemplo, una persona que está con depresión no tiene ya el autocuidado, no se baña, no se peina, no se cepilla los dientes, usa la misma ropa y pierde el sentido de autonomía. Entonces está todo el día encerrado en su casa, no sale, no interactúa, pero eso tiene que estar sostenido a lo largo de cierto periodo de tiempo. ¿Qué pasaría si la persona que es un buen apoyo social y evita las diversas consecuencias a esa persona cercana, pero cuando la persona de buen apoyo no recibe esa reciprocidad, la persona cercana tiene más probabilidades de que se convierta en alguien aislado o se suicida? Depende mucho también de los recursos psicológicos y emocionales que tenga la persona, ¿no? Esto se puede traducir en un discernimiento. Entonces, si una persona tiene una buena salud mental, una buena autoestima, ha tenido un entorno favorable dentro de lo que es aceptable, entonces va a poder identificar que ese círculo o esa red social o esa red de apoyo social o emocional que tenga no le está dando la reciprocidad que necesita, pues esta persona se va a desvincular de ello y va a empezar a buscar y generar nuevos vínculos que sí le ofrezcan esa reciprocidad que busca y necesita. Dicen, si usted es psicólogo, yo entiendo que usted sabe las respuestas de un psicólogo, entonces, ¿cuál sería el propósito de usted tener un psicólogo si usted sabe lo que él le va a decir? Sáqueme de duda. Ya. Un médico no puede ni debería automedicarse. Un médico no se puede autocurar, no se puede autotratar, no se puede autooperar, ¿cierto? Más o menos sucede lo mismo con el psicólogo. Un psicólogo no se puede autohacer terapia, autoterapearse, ¿no? Lo que pasa es que la dinámica de la terapia es terapeuta-paciente, no terapeuta-terapeuta. ¿Ya? Entonces, no es como algún meme que decía, estudiaste psicología, lee tus apuntes y ya está, no es así. Hay un trabajo de por medio entre el terapeuta y el psicólogo, entre el terapeuta y el paciente, perdón. Hay una dinámica distinta que implica muchos procesos mentales, pero uno no se puede autoterapiar, o sea, no termina en nada prácticamente. O sea, si bien un psicólogo puede conocer cierto tipo de terapia, eso no implica que yo como paciente voy a llevar a cabo la terapia y decirle al psicólogo, aplícame esta terapia y haceme esto, digamos, o sea, y hacer este programa de intervención para mí. No, no puedo, porque incluso la perspectiva y la visión que yo tengo, obviamente no es la misma que tiene el psicólogo, ¿no? En la postura en la que está dentro del consultorio, porque ahí también hay que entender los roles. El psicólogo cumple el rol de terapeuta, ¿no? Y el paciente cumple el rol de paciente. Dicen, hay muchos tipos de depresión, ¿no? Los tipos de depresión se varían en la profundidad de la depresión. Lo podemos ver más adelante. Pero los diferentes grados de depresión implican acompañamiento quizás de otros trastornos. Muchas gracias por los comentarios. Entonces también necesita que lo escuchen. Bueno, chicos, yo también soy una persona normal, tengo mis problemas, tengo mis necesidades y todo eso, ¿no? El hecho de haber estudiado psicología simplemente me permite ejercer una carrera y una profesión para ayudar a otras personas, pero también yo necesito esa ayuda porque yo también entro en ese rol de paciente, ¿me entienden?
¿verdad? Un peluquero no se corta solo. Ya, volvamos a esto, chicos. Estábamos con la intimidad versus el aislamiento. Ya lo había explicado esta partecita, sigamos porque todavía nos falta mucho. Y quería llegar a una parte de la adolescencia que es muy interesante, ojalá me alcance el tiempo, que son los ritos de paso, que es algo muy, muy interesante. Pero bueno, esta ya es la última etapa que viene después de la intimidad y aislamiento. Perdón, es la penúltima. Generatividad versus estancamiento. En esta etapa es donde sus padres de ustedes se encuentran, ¿no? Estamos hablando de personas que están aproximadamente entre los 40, 50 años, ¿ya? Entonces, la característica de esta etapa es la búsqueda de dejar una huella en el mundo, cuidando de los demás y ser productivo. Ustedes se van a dar cuenta que los adultos de la edad del rango que les mencioné están afanados y desesperados por generar o contribuir, ya sea en manteniendo a sus familias o en sus trabajos, ¿ya? Entonces, la pregunta importante es, ¿cómo puedo contribuir al mundo? La virtud básica es el cuidado y los eventos importantes que se dan aquí es la paternidad y el trabajo. Entonces, la generatividad es desarrollar buenas relaciones con la familia, desarrollar la mentoría para otros y contribuir a las nuevas generaciones. Esto es muy característico de esta etapa de la vida, ¿ya? Luego tenemos lo que es el estancamiento, ¿no? Que sería la incapacidad de encontrar una manera de cómo contribuir a lo que ya hemos mencionado. Es también caer en el narcisismo, ¿no? Tipo de, no, yo no necesito a nadie. Eso implica no involucrarse con los demás y no hay esfuerzo para mejorar el yo. Entonces, en ese sentido, podemos identificar adultos que se encuentran en este rango de edad que, por así decirlo, demuestran mucha amabilidad, mucho interés, mucha empatía en poder ayudar a los demás, ¿no? Ayudar a los demás implica familia, amistades, quizás personas que educan o asesoran. Entonces, a través de eso es lo que se da la generatividad o la funcionalidad y utilidad de de los adultos que están en este rango de edad. Pero también se puede identificar y caracterizar que en esta etapa, cuando sucede lo contrario, las personas, bueno, se identifican más fácilmente por esto, de que no hay esfuerzos para mejorar el yo. ¿Qué significa eso? Que la persona, entre comillas, está bien como está. E incluso dice, no, perro viejo no aprende truco nuevo. Ellos ya no se preocupan por cambiar o mejorar su forma de ser, porque para ellos el cómo son ya está establecido y punto. No hay manera en de que cambien o que mejoren. Eso también es caer en el narcisismo. Y como les digo, se van a dar cuenta y quizás ya identificaron algún familiar que cumple esta característica, ¿no? Y que está en este rango de edad. Entonces, la siguiente etapa es la integridad versus desesperación. Esta es la última etapa del ciclo de la vida, ¿ya? En la que la integridad es sentirse satisfecho con la propia vida y aceptar cómo se la vivió, ¿no? Entonces, en este punto de la vida, si una persona idealmente ha podido cursar todas las etapas de desarrollo psicosocial de manera aceptable o adecuada, va a culminar en esto, en que la persona se va a sentir satisfecho por la vida que ha vivido y todo lo que ha logrado en su vida. En contraparte está la desesperación, que es el arrepentimiento y la decepción de mirar cómo ha llevado toda su vida hasta este punto. Entonces la pregunta importante es, ¿viví una vida significativa? La virtud básica es la sabiduría y los eventos importantes que se dan es la reflexión sobre la vida que se ha vivido. Entonces, como decía, la integridad es sentirse satisfecho con la propia vida y aceptar cómo se la ha vivido, ¿ya? Es la capacidad de reflexionar sobre su propia vida con aceptación, sensación de plenitud, sentimientos de sabiduría y de éxito. Y la desesperación es el arrepentimiento y la decepción al mirar atrás en la vida, ¿no? La vida que se ha vivido y cómo se la ha vivido. Hay sentimientos de amargura, hay rumiación de los errores. ¿Qué significa rumiar? Darle vueltas a algo, ¿ya? O sea, estar con lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo.
Eso es rumiar. ¿Ya? Entonces, rumiar en los errores, estar todo el tiempo, yo me equivoqué en esto en mi vida, o debía haber hecho esto, o no hice esto, o traté mal a tal persona, y siempre estar con eso, todo el tiempo. Sentirse improductivo, no haber logrado quizás lo que uno quería lograr en su vida, ¿ya? Sentir que la vida fue desperdiciada y caer en sentimientos de desesperanza. Entonces, eso es lo que caracteriza esta etapa de la vida. Y esto lo van a identificar, ¿no? Quizás con algún abuelo que tengan, abuelo o abuela. Dicen, qué opina de los arrepentimientos? Bueno, el arrepentimiento es el sentimiento de culpa, ¿no? Por haber hecho algo y las consecuencias a las que conllevó. Sin embargo, el arrepentimiento también tiene una contraparte positiva. Es una oportunidad de mejora. Y mejora en muchos sentidos. Porque, por ejemplo, es una oportunidad para poder acercarse a una persona que le hicimos daño, a propósito, sin querer, y poder disculparse y poder sanar un vínculo, ¿no? O aprender de algún error que hemos cometido, ya sea en la universidad, en el colegio, poder mejorar en el sentido de esto no me resultó, entonces debo intentar esto de otra manera y que al final sí te resulte. Y a través de esa nueva resolución o de esa nueva oportunidad, ya uno siente satisfacción de un logro. La antepenúltima. ¿Cuál sería la antepenúltima? Bueno, de todas maneras, ya solo nos quedan unos minutos y quiero entrar en este cuadro resumen, ¿ya? Entonces, este cuadro resumen lo podemos también ver el día de mañana con más calma, porque quiero aprovechar el tiempo para otra cosita. Aquí ya podemos ver de manera general todas las etapas, ¿no? Y cuáles son las virtudes y las vulnerabilidades de cada etapa, ¿no? Por ejemplo, la intimidad versus alimento, que hay los problemas de vinculación, marginación, red de apoyo social débil y suicidio, y en su contraparte tenemos las relaciones estrechas y fuerte red de apoyo social. ¿Ok? Como les digo, el día de mañana lo podemos revisar con calma y también puedo ir explicando y seguir dando ejemplos de cada una, ya a manera de hacer un resumen total de toda esta teoría que es bastante extensa. El PDF de los temas que estamos avanzando, donde los encuentro en la plataforma. Entonces, lo que quiero es aprovechar ya estos minutitos para dar la introducción de lo que es este punto, que es el que para mí me parece muy, muy interesante. Ya volviendo a lo que es todos los aspectos de la adolescencia, tenemos los ritos de paso. Este frame o esta escena es de la película 300, muy buenísima, se las recomiendo, pero es la que mejor muestra lo que son los ritos de paso, así también como muchos aspectos de liderazgo, que es lo que habíamos visto. Entonces, ¿qué son los ritos de paso? ¿Ya? Son tareas y rituales que ayudan a diferenciar al adulto de un niño. Entonces, entrando un poco en explicación y quizás adelantándome algunas cositas, los ritos de paso son ceremonias, básicamente, en las que el niño o puberto tiene que lograr una meta u un objetivo para demostrar la capacidad que tiene en ese momento de su vida. Y el haber logrado esto implica el reconocimiento de que ya dejó de ser un niño y ahora se convierte en un adulto, en un hombre o en una mujer adulta. Entonces, para ello, diferentes culturas, ¿no? Hacen que el niño, en este caso todavía, se interne en el mundo salvaje por un periodo de tiempo, ¿ya? Para poder sobrevivir por sí mismo. Dentro de estas tareas o metas a cumplir, tiene que cazar algún animal simbólico o buscar una visión inspiradora, que lo voy a explicar mejor en un momento. Entonces, los ritos de paso pueden ser ceremonias simbólicas, ¿no? Ahorita las vamos a ver bien,
o eventos educativos, como por ejemplo la graduación. Eso es un evento educativo o la entrega de algún reconocimiento. Entonces, algunas ceremonias o ritos de paso son, por ejemplo, el cumplir la mayoría de edad, que son los 18 años, ¿no? Es algo simbólico en el que ustedes recientemente lo han pasado, en que el adolescente deja de ser adolescente y también, entre comillas, niño, y empieza a ser un adulto, porque a partir de los 18 años ya entras en una edad de legalidad. Ya podés votar y tenés derecho a ciertas otras cosas, por ejemplo. Eso es algo simbólico. Luego tenemos, por ejemplo, la fiesta de los 15 años, que es más característico en las mujeres, pero esto es para concretar y de manera, ¿cómo decirlo? Es para simbolizar o concretar, bueno, el paso de la mujer o de la niña para que se convierta en mujer, o es la ceremonia simbólica en que la niña hace el paso para dejar de ser niña y convertirse en mujer. Tradicionalmente ese es el significado de la fiesta de los 15 años. Luego tenemos el bar mitzvah, que esa es tradición del judaísmo, o la búsqueda de visión, ¿no? Como por ejemplo las tribus Sioux Dakota, luego el salto de la vaca, que es un rito interesante de una tribu. Como les decía, tenemos las graduaciones, o lo que es la confirmación en el catolicismo, ¿ya? Entonces, para que se entienda un poco mejor, un rito de paso no es únicamente el paso de niño a adulto, sino también es el paso de un estatus a otro. Entonces, es un cambio de estatus social, ¿ya? Que demuestra también un crecimiento espiritual, un aceptamiento en la comunidad religiosa o en el medio social en el que está la persona. Entonces, como les decía, la mayoría de edad, cuando ustedes cumplen 18 años, ya pueden votar, ya tienen legalidad para consumir bebidas alcohólicas y entrar a boliches y qué sé yo. Entonces, eso es parte del medio social. En el caso de la confirmación dentro del catolicismo, ¿no? Es la aceptación y el compromiso con la religión. Entonces, es también la integración y la aceptación a esa comunidad religiosa. Entonces, los ritos de paso no son solo ya el, la ceremonia en la que un niño deja de ser niño y pasa a ser un adulto, tanto varón como mujer, sino también es el paso de un estatus social a otro, ¿ya? Entonces lo mismo pasa, por ejemplo, con la fiesta de bachiller, ¿no? O sea, la graduación de bachillerato, en la que ustedes dejan de ser un estudiante escolar y pasan ya a ser un estudiante universitario, o cuando ya finalizan el estudio universitario, dejan de ser un estudiante universitario y ya pasan a ser un profesional, ¿no? Entonces, son diferentes estatus sociales y que esto está reconocido dentro de nuestra sociedad y se puede ver en diferentes maneras. Por ejemplo, los pasajes de los micros. Un estudiante paga distinto a lo que paga un adulto, ¿no? Entonces, ahí hay esa diferenciación de estatus social. Entonces, los ritos de paso, como decíamos, es una representación física y tangible del crecimiento personal. Antiguamente, la adolescencia era una etapa que no se la consideraba como tal. O sea, la adolescencia como etapa no existía. El individuo era niño y pasaba a ser adulto. Y para que haya esa transición, habían estos ritos de paso. Entonces, una vez que ya cumplían su rito de paso, entraban en un periodo en el que ya contraían nupcias y trabajo. Entonces, normalmente en muchas otras culturas, los ritos de paso se daban aproximadamente entre los 13 y 16 años, dependiendo de cada cultura. Pero una vez que el niño o niña cruzaba su rito de paso y ya adquiría el estatus de adulto, entonces este individuo ya estaba con el reconocimiento de poder contraer este matrimonio y poder conseguir un trabajo, ¿no? De estar igual como igual con los adultos de su comunidad. Entonces, estos ritos de paso
también han sido y son un factor muy determinante para superar la confusión de roles y poder desarrollar la identidad. Como vimos, el desarrollo de del desarrollo de la identidad es el proceso prioritario que se da en la etapa de la adolescencia, porque está buscando su propia identidad, con qué identificarse. Entonces, como habíamos visto, los cambios fisiológicos y todo esto que se da, crean una confusión en el adolescente, porque frente al espejo ya no está viendo el niño que era, ahora está viendo el adulto que está empezando a ser. Entonces, para poder asentar e integrar todo este proceso, ¿no? A nivel psicológico, un rito de paso es determinante, porque una vez que el niño cumple su rito de paso y se convierte en adulto, el niño, el joven, se identifica como un adulto y empieza a comportarse como los adultos de su comunidad. Puede elegir una mujer para casarse, puede adquirir un trabajo, en tribus puede ir a cazar con los hombres de la tribu o puede desarrollar alguna otra actividad de los adultos de la tribu. Entonces, eso previene la confusión de roles, porque una persona que no, como ya vimos, que no resuelve de manera adecuada versus de identidad contra confusión de roles, ya vimos cómo termina, ¿no? Con problemas de identificación, no encaja en la sociedad, incluso si hablamos un poco de las tribus o comunidades, implica la marginación, la expulsión o el exilio de sus comunidades. Y ahí el ser humano pierde su sentido de identidad y eso termina en el aislamiento y la marginación y que puede terminar en la muerte del individuo. Entonces, chicos, ya con eso lo dejamos por hoy, para que tengan un pequeño descanso. Quería hablar un poquito de esto, de los ritos de paso, para dejarlos enganchados, ¿no? Con la clase de mañana, pero no se preocupen, el día de mañana vamos a ver la tabla esa general de todas las etapas de la teoría de Erik Erikson, haciendo un resumen ya de todo ese aspecto, y vamos a revisar un poquito nuevamente lo que son los ritos de paso, viendo algunos ejemplos de algunos ritos de paso, ¿no? Y explicando en qué consiste cada uno. Voy a mostrar un poquito de eso. Y ya entraríamos en otro aspecto de la adolescencia, que es el desarrollo de la sexualidad. ¿Okay? Pero no desarrollo de la sexualidad en el sentido de los cambios fisiológicos, sino el desarrollo de la sexualidad como comportamiento, como una conducta de vinculación y demostración de afecto que surge y empieza en la adolescencia. ¿En qué página dicen? ¿En qué página? ¿Qué cosa? No entiendo. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Los dejo. Aprovechen los minutitos para poder descansar hasta la próxima clase. ¿En qué página dicen sobre los temas en la plataforma de la universidad? No tengo conocimiento cuál es el link exacto, pero eso está en los WhatsApp en lo que están. Buenos días, perdón. Eh, Escuché un poco que me estaban, no sé, me llamaron un cierto rato, pero yo estaba atendiendo otros asuntos. ¿Cuál era la duda que tenían con respecto, creo, a las unidades? O no entendí bien porque llegué como a la mitad de la conversación, así que si me podrían, por favor, comunicar de nuevo. Sí, dicen, lo que pasa es que en el contenido que ellos están recibiendo, hay partes de las que yo estoy desarrollando que no están en ese contenido. Entonces yo sí ya había identificado algunas partecitas, pero por ejemplo en el contenido que yo tengo sí menciona la teoría de Erik Erikson y alguna parte, pero yo opté por desarrollar toda la teoría, entonces ellos no tienen todo ese apartado completo. Entonces yo les dije a ellos que lo voy a informar a la administración para que eso se pueda complementar. Y ellos afirmaron que también está pasando lo